En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmontería.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda nuestra gratitud para con ustedes. Que ese Dios que usted conoce, que la vida, que el universo, que la divina providencia le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:32, tienen que estar aconteciendo muchos de esos milagros. Y que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en alegría, en entusiasmo, en esperanza, en gozo, en salud, en inteligencia, en capacidades, en sabiduría, en entendimiento, en prosperidad de todo tipo, en abundancia de todo tipo, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y usted hacia los demás, en belleza, en armonía, en esperanza y en lo más importante, sueños, sueños, sueños en grande. Usted no le complica la vida a nada ni a nadie cuando sueña en grande. ¿Quiénes se la complican? Nosotros, con qué dejamos que nos controle acá. Por eso, cada mañana, de manera muy respetuosa, pero aún más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, enfóquelos, redirecciónelos única y exclusivamente en pro de sus sueños. ¿Que va a ser difícil? Claro. Es que el triunfo se adoba con el sacrificio, con las dificultades, con el dolor y hasta con la misma derrota a veces. Entonces no se preocupe por eso. Eso es como usted el aire que respira. El aire que usted respira viene con partículas, pero por eso no se ahoga ni nada de eso. Es lo mismo. No se ponga a rechazar las dificultades. No se ponga a rechazar el sufrimiento. No, más bien abrácelos, porque eso hace parte de todo. 100 veces al suelo, 101 veces nos levantamos. ¿Que hay que echarse unas lágrimas? Bueno, se echan. Ya usted escoge el tiempo. Entonces se enjuaga bien la cara, se sacude bien, endereza los hombros, mira ese panorama y esos sueños nuevamente y salga a perseguirlos y a buscarlos. Usted vino a ser una grandiosa persona, por eso olvídese de lo que los demás digan. Eso no va a definir quién es usted. Usted lo definen unos regalos que están dentro de usted mismo y que única y exclusivamente quien tiene el control es usted. Usted verá a ver qué hace con ellos. Les recuerdo algunos.
su valentía, su coraje, su entendimiento, su conocimiento, su grandeza, ¿ya? Su disciplina, su perseverancia, su constancia, su entusiasmo, su actitud con C frente a esos sueños, su actitud frente a la vida, su actitud frente a la derrota, su actitud frente a los triunfos, y esa fuerza que está allá en su corazón que lo hace levantarse cuando ya cree que no puede más, y hasta lo hace recorrer esa famosa milla extra. Eso es lo que lo define a usted. Por eso olvídese de estar complaciendo a los demás, de estar dejando de ser usted para que los demás puedan aceptarlo o quererlo o quererla. No, hay gente que nunca lo va a aceptar, hay gente que nunca la va a aceptar, hay gente que nunca lo va a querer. ¿Qué va a hacer entonces? Más bien, esa energía ni siquiera inviértala en quererse usted, en buscarse usted, en complacerse usted a más no poder, en regalarse a usted todo a más no poder, en llenarse de excesiva autoestima, en llenarse de excesiva gratitud para con usted mismo y a la vez. No permita que a su corazón lo ande rondando por ahí el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia. Esto es increíble. Jueves, ya 13, ya casi medio mes del cuarto mes del año, de abril del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente nublado. Temperatura máxima de 34 grados centígrados, temperatura mínima de 24. Por allí llueve, no llueve, chaparrones, no chaparrones. Pero lo cierto es que hay un gran riesgo por una prolongada sequía. Entonces hay que estar muy atento. Hoy, con la venia de ustedes, con mucho afecto se los pido, permítanme leerles algo. Entonces, pero antes de eso, vean esta noticia. Fondo Monetario Internacional cree que Colombia pasaría de crecer el 7.5% en 2022 a solo el 1% en el año 2023. Ahora me imagino, no, es que el Fondo Monetario Internacional hace parte del imperio yanqui, hace parte de la CIA, y es por lo que se mueve la oligarquía, y entonces esas entidades son las que oprimen al pueblo y a la masa. El Fondo Monetario Internacional, sí, el Fondo Monetario Internacional tiene unas políticas para apretar, claro que sí, como la tienen todos los bancos. Dime, búscame el primer banco que te regale algo. El Estado te regala algo. Yo le hago una pregunta, muéstrenme lo primero que es gratis. Muéstrenmelo. Hay Familias en Acción, da 500.000 pesos. ¿Alguien está pagando eso? ¿Alguien está pagando eso? Ah, Toño, de la regalía. Sí, las regalías de quién son, de la nación. Y la nación, ¿quién hace parte de la nación? La gente, los ciudadanos, ¿ya? Es de todos, porque las regalías las tienen que coger para darles a unos sí y a otros no, y porque a mí no me dan. Nada es gratis, nada. Entonces, lo mismo los bancos. El INFES te regala algo, hasta crueles. Pero miren lo que dicen. Colombia creció 7.5% en 2022. ¿Quién era el presidente de 2022? O sea, me va a decir que Colombia creció el 7.5% del 7 de agosto al 31 de diciembre de 2022. Lo que pasa es que la economía de Colombia, aunque no nos guste y de pronto le falte un poquito más de humanismo, está por encima, o estuvo por encima en los 4 años pasados del inepto de presidente que tuvimos. Eso es cierto. Y no es mentira, Colombia cumple y honra sus deudas. Eso sí, no podemos decirlo que así es, y se espera que con estos gobiernos también sea lo mismo, aunque ya han bajado la calificación de Colombia, los bancos, la banca de inversión, bueno, de riesgo y todas estas cosas, la ha bajado la calificación. Ahí está,
va a crecer el 1%. Yo pregunto, ¿y si Colombia crece solo el 1%, qué va a pasar? Ahora están metiendo una cuestión con la reforma laboral. Bueno, vienen más de 10 años, 15 años de la reforma laboral, en donde para darle un alivio a los de la cuestión de las horas extras y todo esto. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Pero es que todos los que mueven la economía y la clase media y los medianos empresarios no mueven el dinero que la gente cree. Y Colombia ha funcionado así, y funcionó así, y no hubo ningún problema. ¿Por qué no mantenerlo así? Miren, este tipo le quitó el IVA, aumentó el IVA, o sea, lo volvió a colocar a los tiquetes aéreos, a los hoteles, y miren cómo se cayó, asustaban en San Andrés. Pero no, pero fue una medida, sí, porque es que hay que caerle a la oligarquía, hay que caerle a esos ricos, y como sea, porque tienen que ser pobres, porque eso es lo que nos hace iguales. Hay 3 clases de igualdad: la de la naturaleza, sí, igual, ser igual de la naturaleza. El cristianismo se inventó otra, y que somos iguales ante Dios. Bueno, no te quiero hacer ningún tipo de reparación ahí para no meterme en lío. Dicen que en ese tipo de conversaciones son muy delicadas. Y esta sí es la que más me gusta, y es la verdadera igualdad. Es igualdad ante la ley. Esa es la verdadera igualdad. Ser iguales ante la ley. ¿Por qué vamos a ser iguales? Ni que nada. Sería aburrida esta vida. Bueno, en fin, vamos al tema que nos compete. Permítanme leerles unos apartes, con todo el debido respeto, pero como se los digo, con mucho afecto. Yo creo que yo les recordé que no hubo cosa que ofendiera más a muchos colombianos, y el diario El Tiempo tuvo que cambiar esa forma. Cambiaron una diagramación, eso fue hace como unos 10, 12, 15 años tal vez. Cambiaron la diagramación del periódico, y arriba en los cabezotes, arriba en la parte de arriba decía: debes leer, debes no sé qué. Y el club se ofendió a la gente. No, yo leo lo que yo quiera, lo que me dé la gana. Entonces por eso se los digo con mucho afecto. Permítanme, denme permiso para compartirles esto. Ya ahora les doy la fuente. Los pasos de los grandes líderes son como truenos que hacen retumbar la historia. A lo largo de los siglos, desde los antiguos griegos hasta hoy, pasando por Shakespeare, pocos temas han resultado tan fascinantes para dramaturgos e historiadores como la personalidad de los grandes líderes. ¿Qué los hace destacar? ¿Qué explica esa electricidad peculiar, indefinible, que corre de los conductores de pueblos a los pueblos guiados por ellos? Y dice: la fórmula infalible para colocar a un líder entre los grandes tiene 3 elementos: un gran hombre, un gran país y una gran causa. Churchill comentó una vez que el primer ministro británico del siglo XIX, Lord Roberts, tuvo la desgracia de vivir en una época de grandes hombres y pequeños acontecimientos. Por lo común, ponemos a los líderes de tiempos de guerra por encima de los tiempos de paz. Esto se debe en parte a lo dramático de la guerra y en parte a que la historia trata con gran detenimiento las guerras. Pero es también porque solo podemos medir la verdadera grandeza de un hombre de Estado cuando ha de hacer frente a desafíos que fuerzan a dar la medida máxima de sus capacidades. Bueno, pero vamos a leerlo. Cuando concedía una medalla de honor, solía reflexionar a menudo sobre cuántos de los que la merecían habían aparecido como personas comunes y corrientes,
hasta que se elevaron con valor supremo para hacer frente a un desafío extraordinario. Sin el desafío no hubieran dado pruebas de su valor. En los dirigentes, el desafío de la guerra pone de relieve cualidades que podemos medir con facilidad. Los desafíos de la paz pueden ser igualmente trascendentes, pero el triunfo de un líder frente a ellos no es tan dramático ni tan visible. El hombre sin peso que dirige una gran nación en un periodo de crisis no llena los requisitos de la grandeza. El hombre de peso que dirige una pequeña nación puede mostrar todas las cualidades de la grandeza, pero nunca consigue que se las reconozcan universalmente. Otros, aunque sean hombres de peso en grandes países, viven a la sombra de gigantes. Hay que marcar bien claramente una distinción. Los que suelen considerarse grandes hombres no son necesariamente hombres buenos. Pedro el Grande de Rusia fue un déspota cruel. A Julio César, Alejandro Magno y Napoleón no se les recuerda por su capacidad como gobernante, sino por sus conquistas. Al hablar de los grandes líderes de la historia, solo raramente nos referimos a quienes elevaron el arte del estadista a un alto plano moral. Más bien nos referimos a quienes manejaron el poder en tan gran escala que cambiaron significativamente el curso de la historia para sus naciones y para el mundo. Quedémonos en Colombia para sus naciones, o sea, para Colombia. Porque quien está aquí no va a cambiar el mundo. Churchill y Stalin fueron, cada uno a su manera, grandes líderes. Y oiga esto. Pero sin Churchill, tal vez Europa occidental hubiera sido esclavizada. Sin Stalin, Europa oriental hubiera podido ser libre. Muy bien, muy bien. La dirección política es una forma especial de arte. La dirección política es una forma especial de arte que requiere a la vez fuerza y visión en grado extraordinario. Perdón, digo, estoy moviendo todo esto. Miren esto y miren cuándo fue escrito esto, o sea, para lo que viene. No tengo el dato. En los Estados Unidos ha prevalecido la creencia, este libro fue escrito en los 80. En los Estados Unidos ha prevalecido la creencia de que lo que el país realmente necesita es un gran hombre de negocios para administrar el gobierno. Miren cuándo fue eso, en los 80, y miren lo que pasó hace poco con Donald Trump. Alguien que haya demostrado que sabe administrar con eficacia y eficiencia una empresa de grandes dimensiones. Esta creencia es errónea. Administrar es una cosa, dirigir un país otra. Warren G. Bennis, de la Facultad de Economía de la Universidad de California del Sur, afirma, abro comillas, los administradores tienen como objetivo hacer las cosas de la forma adecuada. Los dirigentes políticos tienen como objetivo hacer las cosas adecuadas. Cierro comillas. Dirigir un país es mucho más que técnica, aunque en ese cometido sea necesario recurrir a las técnicas. En cierto modo, la administración es prosa y la dirección de un país poesía. Lo repito. En cierto modo, la administración es prosa y la dirección de un país poesía. El líder trata necesariamente con símbolos, imágenes y la clase de ideas galvanizadoras que se convierten en una fuerza de la historia. A la gente se le convence por la razón, pero se le conmueve por la emoción. El líder ha de convencer y conmover. El administrador piensa en hoy y mañana. El líder ha de pensar en pasado mañana.
El administrador representa un proceso, el líder una dirección de la historia. Un administrador sin nada que administrar queda reducido a la nada. Pero incluso fuera del poder, un líder cuenta con seguidores. Permítame. No existe una serie de de reglas inmutables que permitan predecir la historia, ni siquiera juzgarla. Pero aquí la juzgan. A menudo, vistas retrospectivamente, las causas aparecen diferentes a como se las veía en su tiempo. Oigan eso. Y lo mismo ocurre con quienes las encabezan. A menudo, el juicio depende de quien sea el vencedor. Los historiadores tienden a mostrarse más amables con los vencedores que con los vencidos. Lo mismo en lo referente a causas que a hombres. Oiga eso, lo mismo que a causas que a hombres. Todos los jefes realmente poderosos que he conocido poseían gran inteligencia, disciplina, laboriosidad infatigable y arraigada confianza en sí mismo. Los impulsaba un sueño que les permitía arrastrar a los demás. Todos miraron más allá del horizonte y unos vieron con más claridad que otros. ¿Acá dónde miramos? Al pasado, a lo anacrónico. Al pueblo unido jamás será vencido, que jamás ha triunfado en ninguna parte de este planeta. Esto no lo dice el texto. Los grandes acontecimientos generan los grandes líderes. Los tiempos tumultuosos ponen a flote a la vez lo mejor y lo peor. Voy a repetirlo. Los grandes acontecimientos generan los grandes líderes. Los tiempos tumultuosos ponen a flote a la vez lo mejor y lo peor. Se ha dicho que quienes no estudian la historia están condenados a repetirla. E inversamente, que si los líderes de una época penetran con su mirada en el futuro más allá que sus predecesores, es porque se hallan sobre los hombros de quienes los precedieron. Permítanme, lo repito. Se ha dicho que quienes no estudian la historia están condenados a repetirla. E inversamente, que si los líderes de una época penetran con su mirada en el futuro más allá que sus predecesores, es porque se hallan sobre los hombros de quienes los precedieron. ¿Sobre los hombros de quién está Gustavo Petro? ¿Quiénes fueron los hombres que lo precedieron? Timochenko, el Mono Jojoy, Bateman Cayón, el Cura Pérez, el Negro Uzurriaga, Stalin, Lenin, Marx, Fidel Castro, Daniel Ortega, Hugo Chávez, Nicolás Maduro. Esos son los hombres que lo precedieron, y sobre los hombros de los que está, líderes de Richard Nixon. Vamos a ver si aquí en la contraportada dice cuándo fue impreso este libro. No dice en qué editorial fue, pero no. Pero es de los años 80. De los años 80. No está el copyright aquí. Bueno, ya voy a terminar. Me están preguntando que si qué pienso de Daniel Coronel con Álvaro Uribe. Espérate un momentico. Espérate, como dice el montuno. Yo soy montuno. Me encanta ser montuno. Aquí está. La historia ofrece muy pocas recetas, por no decir ninguna, para el futuro. Lo que sí sugiere, sin embargo, es que la perspectiva de dejar la política en manos de personalidades poderosas que afirman conocer la panacea
llamada a curar los males presentes y que ofrecen un cambio global destinado a generar una drástica mejoría, rara vez resulta deseable. Conviene tener bien presente la útil máxima de la fábula. Óiganla bien: ten cuidado con lo que deseas. Al sopesar los pros y los contras de lo que manifiestan poder hacer los dirigentes políticos en potencia, por lo que a mí respecta, me contentaría con evitar por completo la intervención de personalidades carismáticas y favorecer la de aquellos líderes que, aunque menos intensos y vibrantes, se hallen en condiciones de ofrecer una, oigan lo que viene, se hallen en condiciones de ofrecer una gobernanza competente y eficaz, una gobernanza competente y eficaz, basada en la deliberación colectiva y las decisiones racionales, orientadas a mejorar la vida de todos, y en cursiva dice todos los ciudadanos. No obstante, es probable que solo haya conseguido enunciar una definición más de la utopía. Personalidad y poder. Ian Kershaw. Este sí tiene copyright del año 2022. 2022. Ese problema de esos iluminados. Miren, no hay peor cosa que esos presidentes que se aparecen como iluminados. Mire, téngale pavor y pánico a eso. Que no aceptan que les digan nada. Que esto es porque sí. Es que esto va porque va. Porque es que voy a meterle a Colombia lo que no hizo Stalin, con 100 millones de muertos debajo de la barca. Hay que leerse el libro de Antonov, Historia de un tirano, Stalin, en donde documenta más de 100 millones de personas asesinadas. 100, más de 100 millones. Stalin, ¿cómo que le decían? El padrecito. Y si quiere reforzar el escrito, pero tiene que tener mucha paciencia, porque tiene casi 1000 páginas, el libro negro del comunismo. Bueno, mañana les digo, y no es tan lejos el copyright tampoco del libro. Entonces eso es lo que quieren imponer aquí. Eso es lo que es un gran líder. Ahí se lo estoy. Y lo está diciendo nada menos y nada más que ¿quién? Que Richard Nixon. Que tuvo sus pecados y todo, guerra de Vietnam, pero estuvo en las conversaciones de paz de Vietnam. Y tiene algo que nadie lo puede negar. Fue el tipo que sentó a Mao con Richard Nixon. Y el hombre que sentó la nueva relación China-Estados Unidos. Y tiene un libro grandioso, se llama La diplomacia. No, ese tipo hay que leerlo. Los que saben hay que leerlos. Y aquí estamos. Esto era lo que quería compartir con ustedes. Me están preguntando allí de Daniel Coronel. Vea, mire, estas vacas sagradas de periodistas de Bogotá, que como ellos están en Bogotá, ahí es donde se demuestra el humillante bogocentrismo, el humillante centralismo, que va desde la política hasta lo económico, hasta lo social, hasta lo periodístico y lo de las comunicaciones, que se creen reyesuelos y que nadie los puede tocar. Y como hay un contubernio entre los poderes, entre el ejecutivo y los medios de comunicación, o sea, te pauto 5.000, 8.000, 10.000 millones de pesos al año, pero ahí me tienes que hacer unos boletines, tratarme bien y tal. Entonces eso se llama publirreportaje. Pero no me le pongas publirreportaje, porque eso se tiene que colocar, así como publicidad política pagada, pero también tienes que colocar publirreportaje para que se sepa que fue pago. Pero entonces vienen y lo enmascaran como noticia. Ya, existe eso.
¿Qué existe? Existe también un contubernio entre la fiscalía y las altas grandes cortes y los medios de comunicación en Bogotá para decirle, bueno, te filtro esto y esto y esto, pero trátame bien, mira tal cosa, tal. Entonces los periodistas estos bogotanos empiezan a tener como una relación de espías, que son reclutados por estos grandes poderes. Entonces empiezan a negociar información y esto. Entonces por eso, dame una portada en la revista Semana, sácame el domingo en el periódico El Tiempo con una buena foto. Todo esto que le estoy diciendo es verdad. Yo trabajé allá. No lo hacía, porque en la ascensión que estaba no se permitía. Entonces, la relación con la policía y el ejército es peor. Porque si usted no publica como ellos decían, entonces cuando habían los hechos, no te montaban en el helicóptero, que llegue él allá. Entonces el periodista, el director de medio le decía, oye, está saliendo tal cadena primero con la información, no es que no he podido llegar, y aquel por qué llegó, no, porque aquel lo montaron en el helicóptero y a mí no. ¿Por qué? Porque yo no digo lo que decía el coronel que había que decir, porque yo de pronto veía que, oye, estos tipos están muertos, tienen uniforme, pero el uniforme no tenía orificios, están muertos a bala, y venía y escribía eso, entonces ya. Entonces, eso ha generado que exista un determinado grupo de periodistas que se han tirado de que son las vacas sagradas, de que no sé qué, y que pueden humillar y llevarse por delante a todo mundo. Y que pueden volver trizas el artículo 122 o 122 del Código Penal que habla de la injuria y la calumnia. Por eso yo soy de la tesis, de la posición, que el delito de injuria y calumnia sea como en Estados Unidos, sea un delito totalmente civil, que, bueno, que pueda tener una arista penal, pero que sea una arista penal tonta, si se quiere, por decirlo de alguna manera, pero que sea totalmente civil. ¿Para qué? Para que te arruinen, para que la demanda que se te venga acabe con todo el medio de comunicación y no tengas ni cómo pagar la indemnización, o si no tienes que declararte insolvente. Entonces que tu empresa te la maneje un poco de testaferros, así como hacen todos los servidores públicos, que vienen y les dicen con tiempo, que el mismo juez y el mismo fiscal le dice, te van a clavar, empieza a declararte insolvente. Y por eso es que cuando vienen y de la reparación, cuando vienen que van a replicar contra ellos, no tienen nada, porque el mismo Poder Judicial les dijo, declárate insolvente. Llegando al tema, por eso soy de los que opina que el delito de injuria y calumnia debe ser así. ¿Por qué? Porque el director del medio o el mismo tipo sabe, miércoles, todo lo que he construido me lo van a quitar si pierdo la demanda civil. Entonces, no lo hacen. Regálenme 2 minutos más. Mire, para que usted vea la gran diferencia de por qué el Estado colombiano patrocina eso. Está en esto. ¿Cuáles son los 2 delitos que en Estados Unidos les cae con todo el peso de la ley? Miren, los gringos hasta dejan pasar el homicidio. ¿Por qué? Porque lo que ellos quieren es demostrar la conspiración. O sea, el delito más que ellos van es por el de conspiración. O sea, poder demostrar la conspiración. En las bandas al margen de la ley, como aquí en Colombia, o sea, el crimen organizado, la mafia, se inventaron una cuestión que se llamó la ley RICO. No se lo puedo decir en inglés porque me trago la lengua, pero significa rico, rocketeer, no sé qué tal, de influence, de las bandas que influyen en la mafia y todo. Con eso, ¿pero por qué? Porque pueden demostrar la conspiración. ¿Y sabe cuál es el otro delito? Donde no te la perdonan. Bueno, hay 2 más, serían 3. Pero los 2 principales, perjurio. ¿Y qué es el perjurio? Eso se llama perjurio en Estados Unidos, en Colombia se llama falso testimonio. Y aquí el negocio, y escrito sobre eso, escrito columnas sobre eso. El negocio en Colombia más perverso es el del falso testimonio. 3 tipos presos, uno en Bellavista en Medellín, uno en La Picota en Bogotá y otro aquí en Las Mercedes. Se ponen de acuerdo y te meten preso.
sin haber hecho el delito. Y muchas veces los fiscales prestando el expediente para que lo ubiquen en circunstancias de tiempo, modo y lugar a la persona. Y no pasa absolutamente nada. ¿Quiénes se enriquecieron aquí? Un tal alias Visaje, alias taxista, alias, bueno, por los que me acuerdo, pero o sea, en la política también. En la política también. Entonces es un Estado que patrocina delinquir. ¿Desde dónde? Desde el centralismo bogotano. Y desde el centralismo bogotano, como todo se maneja ya, también la información. Entonces creen que pueden llevarse por delante a todo el mundo. Mire, cuando hablan mal de los políticos de Córdoba, ¿qué hacen los políticos de Córdoba? No, mándale una razón. Mira, yo conozco a alguien, yo conozco a no sé quién que le sabe llegar a no sé quién. Está casado con no sé quién. La esposa es no sé quién, la hermana es no sé quién. Vamos a hablar por allá. De fuente de alto crédito el año pasado. Fuente de entero crédito. Mía. Ustedes recuerdan que había una ministra, una posible candidata que iba para la TIC y que era cuota de gente de Córdoba. ¿Se acuerdan? Y que empezaron a sacarle un poco de cosas en los medios de comunicación y a perseguirla hasta que la fregaron. Bueno, en ese lío tuve varias conversaciones en Bogotá por coincidencia. Y acuérdense ustedes que yo no creo ni en coincidencias ni en casualidades, pero que he visto las más extrañas y exóticas de este mundo, las he visto. Esa puede ser una extraña. Y alguien vino y dijo, no, pero entonces, pero para lo de Coronel, Dana, ya Petro arregló con Coronel. Esa fue la frase. Yo simplemente miré y nada, porque como yo estaba allí y no me gusta meterme en ese tipo de conversaciones, simplemente escucho. Y a veces escucho muy bien. Ya Petro arregló con Coronel. Ya eso está arreglado. ¿Eso qué significa? Yo no se los dejo a su imaginación. Ya no les entiendo más. No les entiendo más. Pero eso es para que ustedes se den cuenta. Que ya arreglaron. ¿Qué arreglaron? No sé. Para mí la palabra arreglar tiene una connotación clara en la política y en lo social y en lo bogotano. Y este es nuestro problema. Este es el gran problema de Colombia. Ese contubernio, medio de comunicación. Pero Bogotá también sucede a nivel provincial, porque si tú ves que allá en Bogotá los magistrados, los fiscales, el gobierno en el ejecutivo, el gobierno en el legislativo, en el poder legislativo, tienen todas esas mangualas. ¿Por qué no las puedo tener yo acá a nivel departamental y a nivel municipal, con asambleas, con concejales y contralores departamentales, contralores municipales, personeros, etcétera, etcétera, etcétera? Hemos llegado al final de nuestro programa. Mil gracias por haber estado con nosotros. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que, como nosotros, enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad.
Vigilada Superservicios.